Hace una semana, cuando Sony nos mostró más gameplay y un poco de historia de la secuela de Horizon Zero Dawn, comencé a ver en YouTube y en las redes sociales múltiples videos y memes enfocados en que Aloy, la protagonista del juego, ahora estaba gorda y fea. Durante días traté de evitar el tema por lo complicado que es y por lo tóxico que también puede ser, pero ya no me quedo más en silencio y quiero dar mi opinión al respecto de todo esto. Lo que estamos viviendo en este caso de Aloy en el juego de Horizon Forbidden West es el clásico ejemplo de cómo el machismo sigue bien presente en la industria de videojuegos, a pesar de que muchos pensábamos que había quedado en el pasado debido a toda la inclusión que ha habido y a todos los cambios que han ocurrido, como por ejemplo la reducción en la sexualización del personaje de Tomb Raider comparado al pasado, así como también la presencia de cada vez más mujeres como protagonistas en los juegos. Sin embargo, todo ese machismo tóxico quizás ha estado callado o en silencio, pero todavía vivo en la mente de muchas personas que aprovecharon esta oportunidad de este juego para comenzar a criticarlo y a juzgar la belleza de Aloy bajo los estándares hipersexualizados de la mujer que existen hoy día, no tan solo en la sociedad real, sino también en la industria de videojuegos. Aquí están juzgando de forma bien ridícula a un personaje de una mujer en un juego porque no tiene la piel perfecta, lo que sea que signifique eso, porque quizás está sobrepeso, porque no tiene maquillaje o porque simplemente ha envejecido. Estas personas son tan ridículas que están juzgando la estética y la belleza de una mujer que vive en un mundo apocalíptico, que pelea, que batalla y aún así esperan que esté maquillada, con su pelo arreglado y en un peso de modelo. Esta actitud de estas personas refleja cómo quizás ven a las mujeres también en la vida real como objetos sexuales para satisfacer al hombre, que tienen que tener un nivel de belleza que no aplica al hombre. Y eso es lo que tenemos que tener claro aquí, que todas estas críticas, todas estas expectativas que estas personas tienen de Aloy o de cualquier otra mujer, no las tienen hacia los hombres o hacia los personajes masculinos. Yo estoy seguro que estas personas no criticaron a Kratos de God of War porque es feo o porque está viejo. Tampoco nadie criticó a Sony cuando hizo a Nathan Drake más viejo con arrugas. Una vez más, esto deja claro cómo la perspectiva de estas personas que hicieron memes, ensayos en YouTube y más criticando a Aloy y su aspecto físico está desnivelada, ya que los lleva a criticar a la mujer de una forma muy diferente a cómo ven o cómo aceptan a los hombres. Yo pensaba que con esta ola de personajes femeninos en los juegos, como Aloy en Horizon Zero Dawn, Ellie en The Last of Us 2 y Celine en Returnal, el más reciente juego de Sony, yo pensaba que quizás ya habíamos pasado esa etapa de dejar de tratar a la mujer en los videojuegos como personajes sexualizados, como se hizo en un momento en algunos juegos de pelea, aunque en realidad todavía se sigue haciendo, ya que todavía hay muchos juegos que tristemente siguen perpetuando a la mujer desde una perspectiva hipersexualizada, de una forma que no hacen con los hombres. Y quizás esto siga así porque el mercado de los videojuegos está enfocado en hombres, algo que puedo ver hasta en la estadística de mi canal, en el cual casi 90% son hombres. Sin embargo, eso no es razón para que sigamos perpetuando estas actitudes machistas. ¿Qué importa que Aloy no se vea como se veía en el pasado juego? Quizás así es como los desarrolladores querían hacerla originalmente, algo que quizás refleje más la realidad del personaje en el mundo que está viviendo. Sin embargo, quizás hubo presión para hacer la Aloy del primer juego como le hicieron, joven, casi maquillada y sin imperfecciones en la piel y hasta con las cejas delineadas perfectamente, algo que no representa la realidad del juego.
Pero la estupidez más grande de todo esto y el espectáculo mediático que han hecho muchos es no considerar que el juego todavía está en desarrollo. El juego no se ha finalizado, así que lo que vemos aquí ni siquiera es representativo de lo que será el juego final una vez llegue al mercado. Además, la gente se ha enfocado en esta captura en específico de pantalla, pero en otros momentos en el gameplay sigo pensando que todavía el personaje no se ve muy real físicamente para el mundo post-apocalíptico en el que vive, así como también que no creo que se ve finalizado. Todavía creo que hay mucho trabajo por hacer para terminar este juego. Sin embargo, mientras sigan existiendo estas actitudes machistas de críticas al físico de la mujer, creo que tristemente los estudios de desarrollo de juegos tendrán que seguir ajustando y crear personajes que cumplan con las expectativas de este grupo que tiene actitudes súper tóxicas. En mi caso, la pasada ola de personajes protagonistas femeninos me han encantado. Creo que Sony ha hecho un trabajo excelente en busca de dar más inclusión y más variedad a sus juegos. Lo vimos con Ellie, un personaje femenino fuerte y violento, algo que usualmente no se ve en los videojuegos. También lo vimos este año con Returnal, un personaje de una mujer mayor, no joven ni tampoco hipersexualizada, algo que es bien extraño en la industria de los videojuegos. Creo que este movimiento de dejar de hipersexualizar a la mujer comenzó fuertemente con Tomb Raider y creo que tuvo un éxito increíble en cambiar un poco cómo la mujer debe ser representada en los videojuegos. Sin embargo, aunque todo esto fueron pasos hacia adelante, creo que con esta polémica de Aloy hemos dado como 5 pasos hacia atrás, algo que en realidad no me sorprende, ya que como muchos de ustedes, seguramente tú también conoces a alguien que en la vida real también critica a la mujer y es súper machista con las expectativas que tiene en cuestión de los estándares de belleza. Yo espero que Guerrilla Games ni Sony hagan muchos cambios a Aloy. Creo que no deben ceder a estas peticiones y críticas de estas personas. Es hora de seguir adelantando todo esto para ir dejando en el pasado la hipersexualización de la mujer y que no tengamos un estándar para medir a los hombres y otro para medir a las mujeres. Solo así podremos mejorar esta comunidad de videojuegos y hacerla más inclusiva para ver si podemos de una vez y por todas ponerle fin a este machismo tóxico que todavía sigue presente.